Hola a todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Ampeto. En el vídeo de hoy voy a hablar de las cosas positivas o aquellas cosas que me aporta a mí leer. Este vídeo va a estar hecho desde una perspectiva como positiva e idealista, por decirlo de alguna forma, porque obviamente como casi todas las cosas en este mundo, leer tiene una parte más positiva y otra parte como más negativa. Y sí, esto lo estoy diciendo yo, una lectora, y sí, hay que ser consciente de la realidad, y leer también tiene algunas cosas que son negativas. Pero en este vídeo me voy a centrar de aquellas cosas positivas, o al menos aquellas cosas que yo veo que tiene la lectura y que son positivas. No sé si en un futuro haré también el vídeo de aquellas cosas negativas que yo veo en la lectura. Pero bueno, mientras tanto, os conformáis con este vídeo y espero que os guste mucho. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Para empezar, vamos a hablar de una de las cosas más básicas. Y para mí yo creo que es una de las cosas más importantes y realmente aquello que me llena tanto de la lectura, que es la capacidad de disuasión de la realidad. A lo mejor te he dicho con unas palabras un poco raras, pero básicamente es poder desconectar de la realidad en la que vivimos. Y yo creo que esto se puede ver muy fácilmente en la situación de pandemia en la que nos encontramos. Estamos viviendo una realidad bastante cruel y destrozamentes, como lo definiría yo. Entonces, coger un libro, sobre todo a mí me pasa con el género de fantasía, ¿vale? Poder coger un libro, sumergirte en otros mundos y realmente empezar a vivir la vida de otros personajes y por unas horas, por unos minutos, el tiempo que sea, no estar pensando en la realidad, en esos problemas, en todas esas cosas malas que surgen alrededor de nuestra vida, y realmente poder desconectar de todas esas cosas y vivir otras cosas y vivir la vida de otros personajes y realmente como descansar un poco tu mente de todos esos malos pensamientos, de todo ese malestar que genera la vida. Para mí es bastante liberador tener como esa vía de escape de la realidad, pero obviamente esto solo me pasa con algunos géneros literarios. Por ejemplo, cuando yo leo obras más existencialistas u obras más realistas, me pasa justamente lo contrario, o incluso cuando leo obras de no ficción, pues realmente sale un espíritu crítico en mí, pero sería de todas formas de una manera un poco diferente, porque ahora mismo que me estoy leyendo un libro de ecología, ¿no? Obviamente cuando lo estoy leyendo me crea una cierta agonía y un cierto pensamiento crítico con respecto a la problemática actual, con respecto a, no sé, al cambio climático, a la emergencia climática en la que estamos viviendo, ¿no? Pero es como que está centrado en ese aspecto y estoy centrada en aquello de lo que habla el libro. No estoy centrada en si he suspendido un examen o si una amiga mía se ha enfadado conmigo, para que seáis un poco conscientes de lo que estoy hablando. Es como esa capacidad de poder descentrarte un poco de tus problemas y estar pendiente de algo más. Yo he estado hablando con muchos lectores y un poco un pensamiento compartido, esa necesidad de poder desconectar un poco del mundo en el que vivimos, que muchas veces pues nos destroza, nos crea mucho malestar, nos genera mucha angustia, y realmente poder como ser un poquito más felices. Otro de las cosas buenas que yo diría que tiene leer es que te hace una persona más culta. Independientemente del género que leas, yo considero que la lectura te hace una persona más culta, porque al final estás leyendo, muchos de los libros tienen referencias históricas o referencias de lo que sería vivir la vida, ¿no? Yo creo que la cultura es al final también una serie de experiencias vitales, y como seres humanos tenemos una serie de años limitados, ¿no? Entonces los libros te ayudan a vivir muchas cosas que realmente tú en tu vida real no vas a poder vivir. Entonces es como que estás acelerando ese proceso de que, aunque no puedas vivir cosas en tu vida, como en mi caso, como Marisa, yo a lo mejor no voy a vivir una gesta medieval, ¿vale? Pero sí que he leído gestas medievales y entonces sí que sé cómo funcionan. No sé si me estoy explicando, pero creo que sí. Y por eso digo que es independiente del género en el que leáis. Hay una especie de mito como el que leer clásicos es de gente culta, pero si no lees clásicos no eres culto. Pues obviamente leer clásicos a lo mejor te da una cierta cultura de lo que sería literatura, o sea, literatura clásica como tal, y poder conocer a los autores y todo esto. Pero yo creo que a través de leer a lo mejor New Adult o leer
no sé, fantasía, también vas a adquirir una serie de conocimientos, una serie de experiencias vitales y que también en ese tipo de obras van a haber una serie de referencias, ya bien sean históricas, bien sean, no sé, mil y una cosas que vas a, al final acabar aprendiendo y que si no hubieras leído no hubieses aprendido, porque es muy difícil que aprendas todas esas cosas si no las lees. Un poco en línea con lo que estoy diciendo de la cultura estaría la adquisición de vocabulario. Yo sí que he notado que las personas que leen normalmente son personas que se saben expresar bastante mejor, que tienen más facilidad a la hora tanto de expresión escrita como expresión oral. Son personas que son más cultas, pero aparte de ser más, tú puedes ser muy culto y no saber expresarte. Pero yo sí que he notado que aquellas personas las cuales leen tienen como esa capacidad de poder utilizar vocabulario muy distinto, diversificación de vocabulario en su ser, porque realmente te estás nutriendo continuamente de palabras nuevas, de frases sintácticas, o sea, que puede parecer una tontería, pero al final eso se va quedando en ti, y más cuando estás leyendo todos los días, eso se va quedando en ti y te es más fácil al final que una persona que no lee absolutamente nada. Que obviamente una persona que no lee absolutamente nada, a lo mejor a través de otros medios también puede conseguir esa facilidad de expresión tanto oral como escrita. Pero yo sí que opino que adquirir vocabulario y capacidad de expresión a través de la lectura es una cosa bastante factible. Y no necesariamente tienes que hacer como te dicen en el colegio, que cada palabra que no entiendas tienes que buscar en el diccionario. Yo no soy muy partidaria de eso porque considero que te fastidia un poco la lectura el hecho de pensar que cada palabra que no entiendas la tienes que buscar en el diccionario. Creo que es más interesante ser capaz de deducir una palabra a través del contexto, y al final de ver tantas veces una palabra acabas comprendiendo lo que significa. Es cierto que a lo mejor si una palabra no sabes realmente lo que significa, de esto que no lo sabes, o sea, y tienes curiosidad por saber lo que significa, sí que la puedes buscar en el diccionario. Pero si a cada palabra que no entiendes, sobre todo cuando estás leyendo en un idioma extranjero, la tienes que buscar en el diccionario, al final se hace como una lectura muy torpe y realmente es que no disfrutas para nada la lectura. Entonces yo personalmente no lo recomiendo. Es lo que dicen en el colegio, pero yo pienso que la forma en la que está enfocada la lectura en el colegio hace que muchas veces la lectura se vea como una obligación más que como un disfrute, y que por eso muchas personas no les gusta leer de niños y acaban disfrutando mucho más de la lectura cuando son libres y pueden elegir aquello que quieran leer, y lo acaban viendo como un hobby más que como una obligación. Por otra parte, y yo diría que es algo que para mí es bastante importante y que ha marcado un antes y un después en mi vida, es la amplitud de miras que te da la lectura. Con esto quiero decir que la lectura te enseña a mirar el mundo de una forma diferente. Obviamente en mi caso particular, pero yo creo que se da como decía antes, con todos los géneros literarios. A mí me pasó mucho con la corriente literaria, el existencialismo, ¿vale? Yo cuando empecé a leer ese tipo de obras, yo me di cuenta de que el mundo era muy diferente a lo que había percibido hasta el momento. Como que era una persona que se dejaba mucho llevar como por las convenciones sociales. Y entonces cuando empecé a leer Niebla de Unamuno, o esto no es realmente de la corriente existencialista, pero la obra de teatro La vida es sueño de Calderón de la Barca, me hicieron ver el mundo de una forma muy diferente, me hicieron preguntarme muchas cosas, y creo que es como que la lectura te ayuda no solo a mirar el mundo de forma diferente, sino que despierta en ti esa capacidad de tener espíritu crítico, que es algo que realmente creo que falta mucho en la sociedad de hoy en día, que nos movemos muchas veces como borregos. ¿Y por qué digo lo del espíritu crítico? Porque vas a ver autores que piensen de una forma, vas a ver autores que piensen de otra. Las cosas realmente van a ser descritas de una forma muy diferente. Por poneros un ejemplo, el amor realmente es retratado algunas veces como la supremacía del hombre con respecto a la mujer. Después, por otros autores, es contrario, es realmente todo lo contrario. Después otros autores te introducen el tema del amor LGTBI. Con esto lo que quiero decir es que vas a ver cosas como tan diferentes, perspectivas tan diferentes, que te vas a dar cuenta de que la realidad no es una, que la realidad es como un mare magnum ahí de cosas, y que
la realidad es como que no existe realmente, como muy difusa, por decirlo de alguna forma. Y entonces se va a activar en ti un espíritu crítico de decir, es que no me tengo que creer a este autor, ni me tengo que creer a este otro. O sea, que no puedes creerte a pies juntillas lo que dice nadie, que realmente eres tú el que tiene que empezar a coger cositas de aquí, cositas de acá y crear tú tu propio criterio, tus propios valores, tu propia ética y ser tú el que activamente como sujeto de esta sociedad diga, pues yo pienso esto y esto de tales cosas. Además, en relación con esto, es también el traspaso de dejar que el tiempo libre deje de ser una pérdida de tiempo y comience a ser algo en lo que estoy invirtiendo también en mí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente para mí la lectura es un hobby, es algo que amo, es algo que disfruto muchísimo, pero al mismo tiempo sé que es algo que me está aportando cosas buenas, es algo que me está enriqueciendo como persona y que me está haciendo crecer realmente. Entonces, yo creo que eso es algo bastante positivo y a valorar en este hobby. Lo que quiero decir es que a lo mejor si un día no leo o me paso un mes que no leo, ese tiempo lo malgasto más y a lo mejor lo dedico a perder el tiempo, por ejemplo el móvil, o bueno, puede ser que realmente no tenga tiempo libre, en ese caso seguramente esté estudiando. Pero en el caso en el que tenga tiempo libre y decida no invertirlo en leer, seguramente esté con el móvil o no haciendo nada, ¿no? Y realmente en ese momento en el que tú decides no hacer nada con tu tiempo libre, es como que te quedas un poquito estancado. Sin embargo, cuando tú decides invertir tu tiempo libre en cosas que te aportan, como en el caso de la lectura, que no tiene que ser solo la lectura, que pueden ser muchos hobbies diferentes como el deporte, o si realmente a alguien le gustan los videojuegos y disfruta de los videojuegos, no sé, cada uno es un mundo. Pero lo que quiero decir es que cuando tú inviertes en un hobby que a ti te llena, a ti te aporta emociones positivas y en el caso de la lectura también te enriquece y te hace crecer como persona, es también una inversión de tiempo en ti mismo. Entonces es como que estás trabajando cosas muy importantes, estás trabajando en ese hobby, en esas experiencias positivas, pero al mismo tiempo también estás trabajando en hacerte una persona, pues lo que decía, más culta, con más capacidad crítica, con más capacidad expositiva y al final en hacerte una persona mejor. Y creo que eso es algo realmente valioso, el dejar de perder el tiempo como tal. Porque yo puedo entender perfectamente que no tengamos tiempo libre porque tengamos un trabajo, porque tengamos estudio, pero cuando tenemos tiempo libre y lo desperdiciamos, eso es una pena. Y a mí me ha pasado y yo creo que a todo el mundo le puede pasar. Y en ese sentido, por eso yo diría que la lectura es muy buen hobby y una muy buena manera de pasar tu ocio, porque te permite evolucionar. Bueno, esto es todo, espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo, tanto como yo grabándolo, así que nos vemos en el próximo vídeo.